Bueno, vamos a continuar con las charlas y es el turno de Alba Cano Vicent, de la UCV, y nos va a presentar su exposición Películas biodegradables y naturales para combatir virus y bacterias resistentes a los antibióticos en biomedicina. Un aplauso. Buenos días a todos. Soy Alba Cano Vicent, investigadora postdoctoral del Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería de la Universidad Católica de Valencia, y voy a presentar una charla que se titula Películas biodegradables y naturales para combatir virus y bacterias resistentes a los antibióticos en biomedicina. Primero voy a hacer una pequeña introducción donde voy a hablar sobre el alginato y sobre el extracto natural bioactivo que se ha utilizado para sintetizar dichas películas. Voy a explicar un poco cómo se han sintetizado y los resultados más importantes. El alginato es un polímero natural que se obtiene a partir de las algas pardas y algunas bacterias. Se compone de ácido manurónico y ácido glurónico. Dentro de sus propiedades se destaca que es biodegradable, no tóxico y biocompatible. Este polímero suele utilizarse en forma de hidrogeles. Para ello se utiliza el entrecruzamiento iónico. De esta manera, las cadenas G del alginato se unen a cationes divalentes como el calcio para formar un hidrogel estable a partir del modelado de caja de huevos. Aunque el alginato posee grandes propiedades físicas, además de no ser tóxico, sus propiedades antibacterianas son bastante limitadas. Es por ello que suele utilizarse como base de otros compuestos con grandes capacidades antimicrobianas. Debido a la alta conciencia de la resistencia de los antibióticos y a la utilización de los químicos sintéticos, cada vez se investiga más los compuestos naturales. En este trabajo se ha utilizado un extracto altamente estandarizado en proantocianidinas y polifenoles. Cada dosis de este extracto posee 250 miligramos de extracto de arándanos rojos, de los cuales 125 miligramos corresponden a proantocianidinas y 55 miligramos de extracto de flor de hibisco, de los cuales 5,5 miligramos corresponden a polifenoles. Es bien sabido que estos compuestos poseen propiedades antioxidantes, antibacterianas, antiinflamatorias y anticancerígenas. Más concretamente, las proantocianidinas se utilizan para prevenir y tratar infecciones del tracto urinario. Son capaces de inhibir el crecimiento de distintos microbios, como pueden ser Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Candida albicans y virus con y sin envoltura. Nuestro grupo de investigación ya ha utilizado este tipo de extractos naturales para desarrollar distintos dispositivos, como pueden ser una mascarilla que poseía extracto de arándanos rojos, que era capaz de inactivar el SARS-CoV-2 en tiempos tan cortos como 1 minuto, además de combatir bacterias multiresistentes. Por otro lado, desarrollamos un pintalabios que también poseía extracto de arándanos rojos y que poseía altas capacidades antimicrobianas contra diferentes microbios, como puede ser Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Escherichia coli, Candida albicans, Mycobacterium begmatis, el cual es un modelo de Mycobacterium tuberculosis, y virus con envoltura y virus sin envoltura. En el trabajo que se va a exponer se sintetizó un hidrogel de alginato entrecruzado con calcio y se funcionalizó con distintos flavonoides, como pueden ser antocianidinas, proantocianidinas y otros polifenoles, con el fin de proporcionarle propiedades antibacterianas y antivirales sin comprometer la citotoxicidad nula del hidrogel de alginato entrecruzado con calcio. Para la síntesis del material, primero se sintetizó una película de alginato de sodio, una vez estuvo seca se entrecruzó con una dilución de calcio al 2% y posteriormente se funcionalizó con diferentes concentraciones del extracto natural bioactivo. Las concentraciones de estudio fueron 10%, 5%, 3% y 0%. A lo largo de la presentación se van a denominar a las muestras 0C, 3C, 5C y 10CE, según la cantidad de extracto natural bioactivo que poseen. En la imagen podéis ver una pequeña muestra de cómo son las películas en la realidad. Comencemos con los resultados. Quiero destacar que toda la caracterización física se realizó en la Universidad Jaume I de Castellón. En la espectrometría infrarroja por transformada de Fourier podemos observar una primera banda que denota más en la última línea, que corresponde al espectro del extracto y que corresponde a los grupos fenólicos presentes en los poliflavonoides.
La segunda banda que podemos destacar se puede ver que denota menos en la banda del extracto, en la línea del extracto, y que denota más en el resto de en el resto de líneas, que corresponden a las muestras que poseen de alginato con extracto natural bioactivo. Nos llevan a pensar que se está produciendo una interacción entre el alginato y las antocianidinas y proantocianidinas debido a la naturaleza catiónica de estos compuestos. Al realizar la calorimetría diferencial de barrido, se observa tanto un pico endotérmico como un pico exotérmico. En ambos picos, todas las muestras, el comportamiento es igual y se observa que a medida que se aumenta la concentración del extracto, se disminuye la temperatura de los picos. Esto nos corrobora que se está produciendo una interacción entre el alginato y el extracto natural bioactivo. Se realizó la microscopía electrónica de barrido y la perfilometría óptica. Se puede observar que la muestra que no posee extracto natural bioactivo, que corresponde a este de aquí, posee una superficie bastante rugosa e irregular. A medida que se aumenta la concentración del extracto natural bioactivo, la superficie se vuelve mucho más uniforme. Esto nos lleva a pensar que el alginato se está adaptando de alguna manera para poder absorber dicho extracto. Además, el grosor de las películas aumentó a medida que se aumentaba la concentración del extracto. Se realizaron diferentes test de tensión y se observó que a medida que se aumentaba la concentración del extracto se disminuía el módulo elástico, lo que hacía que el material fuera más frágil, y además vimos bastantes cambios en el rato de deformación máximo, lo que nos lleva a pensar que esta interacción que se estaba produciendo entre el extracto y el alginato reducía la habilidad del alginato de reducir la deformación y el estrés extremo. La última caracterización física que se realizó fue una liberación del extracto a diferentes pH, 5,5 y 7,4. La muestra con la menor cantidad de extracto no tuvo diferencias según el pH, mientras que las otras dos sí. Es bastante destacable que la muestra que más influencia tuvo del pH fue la de la concentración intermedia. En esta diapositiva podemos ver arriba unas muestras antes de la liberación, en el medio una simulación de cómo se produce la liberación del extracto y abajo unas muestras tras la liberación. Visualmente podemos ver que con el cambio de color, sobre todo antes y después, antes están mucho más rojas las muestras y abajo mucho más transparentes. Así vemos cómo se ha liberado el extracto. Y además visualmente podemos corroborar la interacción que se está produciendo entre el extracto y el alginato, dado que las muestras siguen siendo algo rojizas tras la liberación. Iniciando con la caracterización biológica, se realizó la toxicidad in vitro frente a queratinocitos humanos y toxicidad in vivo frente al modelo Carnohabditis elegans. En la toxicidad in vivo, la muestra sin extracto natural bioactivo no tuvo diferencias significativas con el control, mientras que las 3 muestras con el extracto sí que tuvieron diferencias significativas con el control. Pero si nos fijamos en el porcentaje de viabilidad celular, este porcentaje es mayor al 70%, lo que nos indica, según la norma ISO 10993, que estas muestras no son tóxicas. Se realizó el ensayo de toxicidad in vivo frente al modelo Carnohabditis elegans, donde se estudiaron los parámetros de supervivencia, reproducción y longitud tras una toxicidad aguda y una toxicidad crónica. Hablando del parámetro de supervivencia, todas las muestras tuvieron diferencias significativas con el control. Sin embargo, si nos volvemos a fijar en el porcentaje del ratio de supervivencia, los valores son mayores al 80%, indicándonos que las muestras no son tóxicas. Esto ocurrió tanto en toxicidad aguda como en toxicidad crónica. En cuanto a los parámetros de reproducción y longitud, no se observaron diferencias significativas, por lo que se puede concluir que las muestras no son tóxicas. Se realizó un ensayo antibacteriano contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina, un patógeno muy importante dentro de las infecciones hospitalarias. Todas las muestras tuvieron un porcentaje mayor al 90% de inactivación bacteriana hasta las 2 horas de contacto. Parece que los compuestos bioactivos del extracto pueden causar la disminución del crecimiento bacteriano. Se realizó un ensayo antiviral contra el bacteriófago con envoltura Fi6, el cual es un modelo del SARS-CoV-2. Todas las muestras con extracto natural bioactivo podemos observar aquí que tienen un 100% de inactivación viral hasta los 30 minutos de contacto.
Es destacable que la muestra sin extracto natural bioactivo, es decir, la 0CE, también mostró actividad antiviral a las 5 horas y 24 horas de contacto. Esto ya había sido demostrado con anterioridad y se debe a las cargas negativas que quedan expuestas en el gel que interaccionan con el bacteriófago e impiden su replicación. Dentro de las hipótesis de este mecanismo antiviral del extracto natural bioactivo podrían ser que puede destruir la cápside viral y prevenir que ciertas proteínas del virus se adhieran a la bacteria hospedadora. Por último, se realiza un ensayo antiviral contra el bacteriófago sin envoltura MS2. En este caso, la inactivación antiviral fue dosis y tiempo dependiente. Esto quiere decir que a medida que se aumentó la concentración del extracto natural bioactivo y se aumentó el tiempo de contacto, el porcentaje de inactivación antiviral fue mucho mayor. Dentro de los mecanismos antivirales, parece que pueden o bloquear las rutas de replicación, impedir la adhesión de la bacteria o causar alteraciones en la morfología de estos virus. En conclusión, se han sintetizado películas de alginato entrecruzadas con calcio que se funcionalizaron con diferentes diluciones de extracto natural bioactivo. Se descubrió que el extracto natural bioactivo y el alginato interactúan a través de interacciones electrostáticas entre los grupos cargados positivamente del extracto y el alginato. Estas interacciones afectan a las propiedades térmicas y mecánicas de las películas de alginato, produciendo modificaciones en la morfología y la deformación del material. Las diferentes películas son biocompatibles in vitro en células de queratinocitos humanos e in vivo frente al modelo Carnohaptitis elegans, y estas nuevas películas sostenibles poseen actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina y también inhiben más del 99% de la inactivación de la actividad viral en virus sin envoltura, como el bacteriófago MS2 y en el bacteriófago FI6, un sustituto del SARS-CoV-2, y otros virus con envoltura, incluidos la gripe y el ébola. Por último, solo me queda dar las gracias a mi grupo de investigación, dado que sin ellos esto no hubiera sido posible. Queda a la disposición de las preguntas que podáis tener. Bueno, muchas gracias, Alba. La verdad que ha sido muy interesante. ¿Alguna pregunta en el salón? ¿Tienes alguna pregunta? Ya que nadie tiene ninguna pregunta, y es que no estoy muy metida en este tema, entonces me ha parecido bastante interesante. Las preferencias de haber cogido este material a otro ha sido sobre todo por sus beneficios, ¿no? O sea, Se intentaron estudiar diferentes compuestos naturales porque lo que intentamos es, como he comentado, dejar de usar químicos sintéticos y buscar productos naturales, y la verdad es que con este extracto hemos tenido muy buenos resultados. Vale, genial. ¿Y expectativas de futuro, tipo, os habéis planteado el hecho de...? O sea, nosotros lo que hacemos es desarrollar películas con estos tipos de compuestos para poder estudiar sus propiedades de una manera simple o sencilla en el laboratorio y luego poder usarlos, por ejemplo, como envoltura de scaffolds para prótesis o cosas así. Ah, vale, genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Alba, yo te iba a preguntar, bueno, enhorabuena por tu presentación, y como estás tratando este tema, claro que estáis desarrollando estos materiales y estas películas que pueden tener utilidad pues, en el COVID y otras enfermedades infecciosas. Si vuestro grupo se ha planteado o está actualmente colaborando con alguna empresa para poder trasladar esos resultados, o os dedicáis a la parte solo investigación, si estáis buscando algún tipo de financiación o de colaboración. Lo intentamos todo. Por ejemplo, con las mascarillas, en este caso con el extracto natural bioactivo, todavía no hemos encontrado ninguna empresa, pero sí que desarrollamos al principio, por el 2020-2021, unas mascarillas con otro compuesto que sí que conseguimos llegar a empresa, que estuvieran a la venta y poder distribuirlo a la población. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero, me ha encantado tu trabajo, la verdad, me he quedado alucinada. Y con respecto al pintalabios que habéis comentado, es que no sé si lo has dicho o no me he enterado, hicisteis pruebas en humanos, ¿no? No, hicimos solamente pruebas en el laboratorio porque aquí nosotros no tenemos esa capacidad, pero sí que queremos que se pueda llegar a la venta y que pueda llegar en humanos y hacer pruebas en humanos. ¿Ya habéis hecho la patente del producto? No, y... no tenemos patente. Bueno, yo os animo completamente que sigáis con ello, porque la verdad que le veo un potencial increíble y de hecho incluso podría utilizarse como prevención también del virus, del herpes virus. Sí, sí. O sea, es increíble, la verdad. Enhorabuena. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues nada, muchas gracias.
La siguiente es Irene Extremera y con su trabajo titulado Effectiveness of the Flu Vaccine, Are We Assessing It Correctly? Muchas gracias. Buenos días, soy Irene Extremera Serrano, investigadora predoctoral en el área de investigación en vacunas de Fisabio. Soy bióloga y estoy especializada en bioestadística. Y el trabajo que viene a continuación empieza con la pregunta de si estamos evaluando correctamente la efectividad de la vacuna de la gripe. Bueno, no sé si lo sabéis, pero al año hay alrededor de 1.000 millones de casos de gripe en todo el mundo y entre 3 y 5 millones son casos graves. Pero no es solo la infección de la gripe de lo que estamos hablando, sino de la repercusión que tiene en personas que tienen alguna comorbilidad de base, es decir, los efectos secundarios de haber pasado por esa infección. Las personas con mayor riesgo son personas mayores, adultos mayores, personas que están embarazadas y menores de 5 años. La principal barrera que nuestra sociedad dispone para protegernos de la gripe es la vacunación. No sé si estáis vacunados, pero aquí en la Comunidad Valenciana pues, tenéis un programa de inmunización bastante accesible. Os he dejado ahí el QR y ya no es tanto por vuestra inmunización, sino ejercer un efecto protector a las personas de vuestro entorno. Para comprobar que estos programas de inmunización funcionan, se realizan estudios observacionales de cómo está protegiendo esa vacuna a nuestra población. Con estos datos, al final lo que se hace son ajustar las políticas de vacunación, identificar cuáles son las poblaciones más vulnerables y qué productos utilizar. Sin embargo, la forma de cómo abordar estos estudios observacionales de efectividad no está del todo definida. Y es por ello que aparece mi proyecto de doctorado, el proyecto FIS, en donde vamos a evaluar distintas definiciones de caso, tanto de gripe como de COVID, porque vamos a evaluar efectividad en gripe y COVID. Distintas definiciones de caso con distintas bases de datos. En este caso vamos a utilizar una red de vigilancia hospitalaria de la Comunidad Valenciana, la red de vigilancia de enfermedades respiratorias infecciosas de atención primaria y bases de datos de salud pública que están disponibles para todas las personas que queráis hacer estudios de efectividad o del tipo que sea. Aparte a eso, haciendo varias combinaciones de bases de datos y definiciones de casos, le vamos a aplicar distintos diseños de estudio y distintas herramientas estadísticas para el control, sobre todo de factores confusores, para evaluar de forma más precisa el efecto de la vacuna sobre la población. Los resultados que voy a presentar ahora mismo es utilizando las bases de datos de la Comunidad Valenciana y dos diseños de estudio, el diseño de cohorte y el diseño de test negativo anidado en una cohorte. Y bueno, os lo voy a explicar por si no estéis muy familiarizados con ello. Antes de empezar con los diseños, os voy a hablar de las bases de datos porque a lo mejor mi estudio está un poco alejado de vuestro ámbito, pero estas bases de datos os pueden interesar en caso de que queráis implementarlas dentro de vuestros estudios para hacerlos más completos. Esta gestión de la fase de datos de salud de la Comunidad Valenciana lo gestiona Prosiga, en donde tenéis que hacer una solicitud y, como podéis ver, hay varias bases de datos. Tenéis la base de datos poblacional, que es SIP, la cual tiene información demográfica de toda la población y se linkea al resto de bases de datos que tienen información hospitalaria, de atención primaria, de vacunación, red de vigilancia microbiológica, en donde aparece si una persona pues, ha tenido un tipo de infección, con qué se le ha tratado y las pruebas que se le han hecho. Y bueno, eso enriquece bastante el estudio y le da bastante robustez cuando tenéis que hacer algún tipo de análisis estadístico. Dicho esto, voy a meterme ya en la metodología de mi trabajo. Como os he dicho anteriormente, he utilizado dos diseños de estudio. Lo que estoy valorando es cómo la vacuna está previniendo a la hora de identificar casos confirmados por laboratorio de gripe y trabajo con personas mayores de 50 años, es decir, adultos mayores, que son una parte de las personas que son más vulnerables,
y evalúo la efectividad de la vacuna en varias temporadas, de la temporada 2014-2015 a la 2017-2018. El primer diseño de estudio es un diseño de cohorte. Un diseño de cohorte es, coges toda la población mayor de 50 años. Posteriormente, para hacer que los casos y los controles, es decir, positivos y negativos, bueno, en este caso el emparejamiento se ha hecho por vacunados y no vacunados. Es decir, se aplica una técnica estadística que es Propensity Score Matching. En este caso lo he aplicado con vacuna, pero en caso de que vosotros queráis evaluar cómo de efectivo es un fármaco, también se puede utilizar. Y de esta manera lo que estamos haciendo es, por factores confusores, que en este caso, en mi caso son sexo, edad, número de comorbilidades, número de visitas hospitalarias, número de visitas atención primaria ese año, fragilidad, riesgo de exclusión social entre el hospital. O sea, el hospital es una variable bastante importante en el que esa persona está registrada. Y de ese conjunto de personas intentas hacer, la técnica lo que hace es que los vacunados y los vacunados sean lo más semejantes posibles para disminuir el ruido que esas covariables están generando y lo que tú obtengas al final sea el efecto real de la vacuna en esa población. Con respecto al otro diseño, es un diseño de anidado de test negativo, en donde no coges solo las personas que están con un test positivo de gripe, sino que también hay otras personas, o sea, sus controles son test negativos de gripe. Aquí se reduce un poco más la población, y el emparejamiento, en este caso, por el tipo de diseño, no es entre vacunados y vacunados, sino que entre positivos y negativos. Una vez realizado este emparejamiento, en cada uno de los diseños se aplica una regresión logística y la efectividad. Solo he puesto una línea matemática, ¿vale?, para no asustar a nadie. Se calcula como 1 menos el odds ratio por 100, y de esa manera pues sale un porcentaje. Estos son los resultados finales, ¿vale? Como podéis ver, el diseño de cohortes ligeramente más da efectividades más elevadas que con respecto al test negativo, y aparte el intervalo de confianza es ligeramente más corto. Esto cuando no estaba tan familiarizada con la bioestadística, me hubiese gustado que me hubiesen dicho, y a lo mejor no lo sabéis, pero lo digo, pero que los intervalos de confianza sean más cortos indican que es más preciso la técnica, ¿vale? He visto que asentís, genial, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe. Y bueno, como podéis ver, de izquierda a derecha, la primera temporada presenta unas efectividades bastante amplias, o sea, bastante altas. Disminuye en la temporada 2015-2016 y parece que se vuelve más estable en la 2016-2017. Y básicamente, un poco para concluir, la vacunación pues muestra unas efectividades de hasta un 29% en la protección de personas como un caso confirmado de gripe. La efectividad de la vacuna, como habéis podido ver, no se mantiene estable, varía dependiendo de la temporada, y se necesitan más estudios que evalúen esta problemática, porque al final la vacunación es nuestra principal línea de defensa contra la gripe, por su impacto que tiene en la salud de las personas. Y eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme, y a mi equipo de observacionales y a todo el equipo estadístico de la IUV, que os he enseñado 6 diapositivas, pero el equipo y todo el trabajo que hay detrás son muchísimos cálculos y muchísimos datos, que no ha sido fácil. Así que nada, muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición. Bueno, Irene, muchas gracias. Felicidades por tu presentación. ¿Alguna pregunta en la sala? Vale, pues yo tengo una para ti. A la hora de tomar en cuenta la edad de los pacientes, ¿por qué fue 50? Es decir... Iba a decir, me alegra que me hagas esa pregunta, pero en realidad te iba a decir, me alegra que me preguntes. Este es un estudio preliminar, ¿vale? Realmente la efectividad habría que hacerla por pauta de vacunación. En este caso, la pauta de vacunación este año es para mayores de 60 y para menores de 60 que tengan comorbilidad.
en este caso pues no hicimos un escrutinio de solo menores de 60, porque menores de 60 con comorbilidad, pero sobre todo es quien dicta la edad, son las pautas de vacunación de cada año, que lo podéis encontrar en la página web de la GBA, ¿vale? Muchas gracias. A ti. Yo tengo una más, y sería básicamente que cuando habéis hecho, bueno, cuando elegís los pacientes, habéis dicho que tenéis que hacer que sean similares, ¿no? Como a la hora de restringir los pacientes, pues que el control, tanto como los otros, que tuviesen como unas similitudes. ¿Tenéis en cuenta ahí, por ejemplo, la actividad física de los pacientes o la dieta a la hora de hacerlo, o solamente os basáis en otros parámetros? O sea, la técnica que se encarga del matching es el propensity score, o sea, es una técnica estadística en donde se calcula, pues en este caso, la probabilidad de infectarse o de vacunarse en base a esas covariables, y eso es lo que se utiliza luego para ajustar el peso de la efectividad, ¿vale? O sea, es ya meterse en el término estadístico. Pero con respecto a la fragilidad, hay una variable que se llama Barthel Index. Si vais a hacer estudios es importante que la introduzcáis, y es la que te indica pues el grado de dependencia de esa persona. Con respecto al tema de la alimentación, no tenemos constancia que en las bases de datos haya un registro de la alimentación de esa persona, y habría que meterse a lo mejor dentro del diagnóstico personalizado, a lo mejor, no sé si en Abucasis puede aparecer algún tipo de información, pero eso, hemos trabajado, o sea, es con las bases de datos que hay, utilizar las variables que tengamos a nuestra disposición para hacer el cálculo y ya está. Sí, como has comentado, el tema de la fragilidad y todo era porque muchas veces tienen en cuenta el tema de como pues actividad física de la persona, la dieta y todo, era por eso. Pero nada, muchas gracias. Yo no tengo ninguna duda más. Genial. Vale, pues nada, muchas gracias, Irene. Por último tenemos a Alexandra Soto Prado, que, perdonad por la pronunciación que voy a decir de esto, porque es un poco complicado, pero bueno. Su trabajo se titula Generation of Porous of PGS, Scaffolds via Salt Sledging, a Versatile Approach of Tissues Engineering. Seguro que lo haces mejor. Voy a poner en español. Hola, buenos días a todos. Yo soy Alexandra Soto y trabajo como técnico superior de I+D+I en el Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular de la UPV. Y la siguiente sesión va a ser lo más parecido a una clase de bricolaje sobre los biomateriales, porque os voy a enseñar cómo se fabrican scaffolds porosos de poliglicerol sebacato o PGS mediante la técnica de lixiviación salina. Vale, brevemente, como todos sabréis, la bioingeniería, ingeniería de tejidos, es uno de los pilares de la medicina regenerativa que se basa en la combinación del empleo de una fuente celular junto con andamios o scaffolds y o sustancias terapéuticas que nos permiten regenerar o reemplazar tejidos u órganos dañados. Para ello, la bioingeniería cuenta con múltiples estrategias, como por ejemplo los scaffolds, la bioimpresión 3D o los hidrogeles, pero cabe destacar el empleo de nuevos biomateriales que nos permiten mejorar los tratamientos que existen actualmente en ingeniería de tejidos, ya que pueden tener propiedades específicas como la liberación controlada de fármacos o actuar como soporte para la regeneración celular. En este contexto nace el proyecto TheraPatch, que tiene como finalidad la generación de scaffolds porosos de PGS que están rellenos de hidrogel que actúan como transportadores de sustancias terapéuticas para la cura de heridas crónicas infectadas con biofilm. De este modo, el proyecto TheraPatch combina tres grandes bloques. En primer lugar, tenemos la generación de los scaffolds porosos de PGS que van a actuar como soporte y como barrera de defensa. En segundo lugar, tendremos un hidrogel que actúa como carrier de las sustancias terapéuticas y también nos puede proporcionar una hidratación a la herida. Y en último lugar, emplearemos un cóctel de bacteriófagos junto con unas nanopartículas lipídicas que van cargadas con curcumina, que van a tener una acción antibacteriana y además nos van a proporcionar un ambiente antioxidante y antiinflamatorio. Combinando todas estas cosas, conseguimos desarrollar un parche bifuncional, antibacteriano y antiinflamatorio. Aunque yo en esta presentación me voy a centrar únicamente en la parte del desarrollo de los scaffolds porosos de PGS.
Brevemente, comentaros que el PGS es un polímero sintético que se forma por la policondensación del ácido sebácico y el glicerol, que se unen mediante enlaces éster. Cabe destacar que este polímero puede variar mucho sus propiedades dependiendo del proceso de síntesis que empleemos. En nuestro caso, realizamos una reacción en 2 pasos. En primer lugar, realizamos una prepolimerización que consiste en mezclar este glicerol con el ácido sebácico a 130 grados durante 24 horas y una atmósfera de nitrógeno, y conseguimos como resultado un prepolímero o prepol que tiene un aspecto de cera, parece como la cera blanca de una vela. El siguiente paso es el curado, que consiste en seguir calentando este prepolímero a 130 grados durante otras 48 horas, de forma que las cadenas se van entrelazando cada vez más y más hasta obtener el PGS propiamente dicho, que es un elastómero. Entre las características de este elastómero tenemos que es biocompatible y biodegradable, y además presenta una gran elasticidad, resistencia mecánica y una muy buena estabilidad térmica, lo que hace que sea una buena opción para emplearse como biomaterial. Por tanto, el objetivo de este trabajo ha sido desarrollar nuevas técnicas para fabricar andamios de PGS, utilizando la estrategia de lixiviación salina, y después evaluar su potencial para aplicaciones en ingeniería de tejidos. Pues bien, para desarrollar estos scaffolds porosos lo que hacemos es mezclar partículas de sal de un tamaño de entre 180 y 250 micras con el prepolímero previamente fundido. En el laboratorio desarrollamos 4 técnicas diferentes para realizar esta mezcla. En primer lugar tenemos la técnica MP, en la que cogemos una cubeta de teflón, echamos la sal, la compactamos y después echamos por encima el polímero previamente fundido. De una forma similar tenemos la técnica RH, en la que también echamos la sal en una cubeta, la compactamos, pero después la metemos en una cámara con una humedad relativa de un 97% para conseguir predisolver estos gránulos de sal. Y a continuación echamos por encima también el PGS previamente fundido. Luego tenemos la técnica mix, en la que hacemos una premezcla en calor, mezclando estos gránulos de sal con el prepolímero fundido, y obtenemos una pasta que echamos en el molde y compactamos. Finalmente, tenemos la técnica micromix, en la que procedemos exactamente del mismo modo, pero en este caso añadimos un 20% de microsal, que tiene un tamaño de entre unas 10 y 15 micras. El siguiente paso es el curado de este polímero, y lo que hacemos es meter las cubetas en un horno a 130 grados durante 48 horas. Una vez que finaliza el curado, desmoldamos el scaffold y llevamos a cabo lo que es el paso de la lixiviación salina, que consiste en meter estos scaffolds con la sal en un baño de agua, de modo que el agua va disolviendo la sal y lo que antes ocupaba un granulito de sal ahora se va a transformar en un poro, obteniendo así nuestro scaffold poroso de PGS. Destacar que nosotros probamos ratios máximos de mezcla de PGS y sal de 1,3 y 1,4, y también desarrollamos films no porosos de PGS únicamente echando el prepolímero. Pues bien, el siguiente paso es caracterizar todos estos materiales que hemos creado. De primero miramos su homogeneidad, viendo simplemente si eran uniformes o tenían o no irregularidades. Luego analizamos el tamaño y el número de poros e interconexiones, para lo que analizamos los materiales en microscopía electrónica de barrido, mirando tanto ambas superficies como la sección transversal. Tratamos las imágenes obtenidas con ImageJ y calculamos también el número de interconexiones por milímetro cuadrado del scaffold. Analizamos también la porosidad de estos materiales, y para ello empleamos la técnica de la balanza hidrostática, que se basa en calcular la porosidad según la relación entre el volumen de agua que ocupan los poros entre el volumen total de este scaffold. También determinamos la capacidad de absorción y de hinchado tanto en agua como en tampón fosfato salino o PBS de los materiales, y me gustaría destacar la diferencia entre absorción, que es el fenómeno físico por el cual el agua entra dentro de los poros del material, y el hinchado o swelling, que es cuando este agua interactúa con las cadenas poliméricas y siempre va a conllevar un aumento de volumen. Para el ensayo de absorción simplemente pesamos las muestras secas y luego las echamos en el agua o en el PBS, y cada cierto tiempo las vamos retirando y vamos calculando esa ganancia de masa por el líquido que va absorbiendo. Para el ensayo de hinchado procedemos del mismo modo, pero empleando muestras no porosas.
Seguidamente realizamos ensayos termomecánicos de compresión con una máquina que se llama TMA, que básicamente lo que hace es con un vástago va aplicando una fuerza a la muestra hasta 5.000 milinewtons y va calculando la deformación que sufre este material. Nosotros obtenemos unas curvas de tensión-deformación a partir de las cuales obtenemos el módulo elástico de cada muestra. Realizamos también ensayos de degradación in vitro y para ello lo que hacemos es de primero pesar las muestras en seco, luego las metemos en PBS a 37 grados y agitación durante 90 días y cada cierto tiempo las retiramos del PBS, las secamos, las pesamos y calculamos el porcentaje de la pérdida de masa que han ido sufriendo. Finalmente realizamos ensayos de citotoxicidad mediante un ensayo MTS indirecto, que brevemente comentaros que este ensayo se basa en la capacidad de las células metabólicamente activas de reducir el tetrazolio en forma ZAN, que da lugar a un cambio de color que se puede cuantificar espectrofotométricamente. Para el ensayo indirecto lo que hacemos es coger nuestros materiales y los ponemos en contacto con el medio de cultivo durante 24 horas y a continuación este medio de cultivo condicionado lo ponemos en contacto con un cultivo de fibroblastos, el E929, durante otras 24 horas. Seguidamente añadimos el MTS y medimos la absorbancia. Deciros que como control positivo de citotoxicidad cultivamos las células con látex y como control negativo de citotoxicidad, que es lo que nosotros tomamos como referencia del 100% de viabilidad, simplemente cultivamos las células con medio de cultivo fresco. Pasando a los resultados, en primer lugar tenemos la homogeneidad de los scaffolds. Y vimos que tanto los scaffolds MP como RH presentaron una forma bastante irregular y esto probablemente se deba a que con la técnica de verter por encima el prepolímero fundido no se lleva a cabo un reparto homogéneo. Observamos también en los scaffolds MP, RH y Micromix un colapso de los poros en la cara del scaffold que estaba curada en contacto con la cubeta. Mientras que para el scaffold mix presentamos un aspecto homogéneo, uniforme y además no tenía ningún colapso. En cuanto al tamaño de los poros, vimos que el scaffold 1,4 micromix tenía un valor menor en el tamaño de poro, lo cual es normal, ya que como le estamos añadiendo microsal, es lógico que nos disminuya ese tamaño medio. En cuanto a las interconexiones, no vimos diferencias significativas, pero sí que vimos que el scaffold 1,4 micromix tenía un número mayor de interconexiones por milímetro cuadrado, seguido del scaffold 1,4 mix. Por tanto, probablemente este mayor número de interconexiones se deba a la adición de microsal. En cuanto a la porosidad, vimos que el scaffold 1,4 mix fue el que tuvo el mejor valor, con casi un 72%, y además me gustaría destacar la gran homogeneidad que tenían todas las réplicas que hicimos con esta técnica, mientras que el resto de los scaffolds tenían una dispersión mucho mayor de los resultados. En cuanto a la absorción e hinchado en agua y en PBS, por lo general vimos que los scaffolds hechos con la proporción 1,4 tenían una capacidad de absorber mucho mayor que los que se habían hecho con el ratio 1,3. Y además quiero destacar el scaffold 1,4 mix, que presentó una absorción en agua de un 213% y en PBS de 219% tras una semana. También analizamos el ratio de absorción diario en todas las muestras y quiero destacar el del 1,4 mix, que absorbió básicamente lo mismo tanto en agua como en PBS y alcanzó un valor de 0,17 gramos por centímetro cuadrado al día. Estos valores hacen que incluso se pueda utilizar este tipo de scaffold como apósito para las heridas, de acuerdo con la tasa de producción de exudado que ha sido reportada por la Unión Mundial de Sociedades de Cicatrización de Heridas. También vimos que lo que es en sí el material PGS apenas sufre fenómenos de hinchamiento, ya que tras 24 horas apenas hinchó un 3% tanto en agua como PBS. En cuanto a las propiedades termomecánicas de los materiales, se puede observar en esta gráfica la diferencia entre el film, que tiene un comportamiento mucho más rígido, ya que alcanza valores de tensión de hasta 90 pascales, sufriendo una deformación muy pequeña, mientras que todos los scaffolds porosos tenían un comportamiento muchísimo más elástico y además nosotros vimos que después de dejar de aplicar esta fuerza, todos los scaffolds recuperaron su forma original, lo cual es típico de materiales de naturaleza porosa. En los módulos elásticos también vimos que el film tenía un módulo mucho mayor con respecto a los scaffolds, lo cual es sinónimo de su rigidez.
En los ensayos de degradación in vitro vimos que el film de PGS no poroso, tras 90 días de degradación, se degradó alrededor de un 18,4%, mientras que el scaffold 1,4 mix únicamente se degradó un 4,1%. No obstante, dependiendo incluso el uso que le queramos llegar a dar a este material, podríamos cambiar estos valores, ya que se sabe que variando el tiempo de curado y o la temperatura, se pueden conseguir velocidades de degradación diferentes. Por ejemplo, cuanto mayor sea el tiempo de curado, menor va a ser la velocidad de degradación y viceversa. Finalmente, vimos también que el scaffold 1,4 mix mostró una muy buena biocompatibilidad, ya que según la normativa UNE-ISO, cuando el valor de viabilidad es mayor del 70%, se considera que el material es no citotóxico. Además, esto concuerda con estudios anteriores que ya habían reportado que el PGS era biocompatible. Y además, deciros que tanto el glicerol como los copolímeros que llevan ácido sebácico ya fueron aprobados hace muchos años por la FDA para aplicaciones biomédicas. Por tanto, como conclusiones de este trabajo, podemos decir que de las 4 estrategias que probamos para desarrollar estos scaffolds, la técnica mix fue la que mostró las mejores características, y esto probablemente se deba a que realizar esta premezcla de la sal con el prepolímero hace que se reparta y sea mucho más homogéneo. En general, también vimos que los scaffolds hechos con el ratio 1,4 tenían mejores características que los realizados con el ratio de 1,3, y finalmente que el scaffold 1,4 mix fue el más homogéneo de todos, con buenas características físicas, porosidad, propiedades termomecánicas y biocompatible, lo que lo convierte en un buen material y muy versátil en ingeniería de tejidos. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Alexandra. La verdad es que me ha parecido súper interesante, ya lo hemos comentado antes de que presentaras. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Vale. Sí, no. Bueno, Alexandra, enhorabuena por la charla, me ha encantado, está guay lo que decías del bricolaje, me mola hacer estas cosas. Yo voy a seguir hablando un poco de mi libro, y cuando has dicho lo del MTS para medir la citotoxicidad, podrías usar un kit de Promega que mide y hacer un multiplexado en cultivos 3D para mirar la viabilidad y la citotoxicidad al mismo tiempo. Tendrías 2 valores. Y además lo harías de forma luminiscente fluorescente, no a través de colorimetría, que siempre es un poco más... Espectrofotómetro está ya un poco... Bueno, que da buenos resultados, pero el otro es mucho más certero, sí, más cuantificable todavía. Y ahí lo dejo. Y bueno, la pregunta un poco era... yo en el máster sí que había una catedrática especializada en ingeniería tisular de hueso, sobre todo para recuperar rodillas y demás. Entonces, bueno, que ¿hay algún proyecto más allá de que estéis mirando de implantación tisular o algo que podáis utilizar el polímero a mayores? En este momento, con el PGS, solo tenemos este proyecto. Pero gente de mi grupo, por ejemplo, Guillermo Vilariño, que no sé si alguien lo conoce, él trabajó en rodilla, pero con inyecciones de ácido hialurónico. Pero la verdad que el PGS es que es muy versátil, y yo aquí he presentado lo que son los scaffolds porosos, pero haciendo films tiene unas propiedades súper elásticas. Si lo curas un poquito menos, yo he visto que puede llegar a ser un pegamento biodegradable. He tenido en mi despacho folios pegados en vez de con Blue Tack, yo me cogía PGS y me parece incluso una opción muy guay porque tienes un polímero biodegradable, todos los compuestos son, aunque es un polímero sintético, son naturales, no tendría ningún problema de dejar incluso microplásticos en el ambiente y se puede explotar por muchos sitios. Entonces yo creo que ahora mismo no tenemos abierto ningún otro proyecto, pero podría llegar a hacerse. Bueno, pues como lo mismo que han dicho para el pintalabios, patente, porque ahí hay negocio. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, lo primero, enhorabuena por la presentación, y luego no sé si estará dentro de lo que es tu charla o tu ámbito de estudio, pero estás hablando de las propiedades físicas que tiene el propio scaffold poroso, pero a la hora de utilizarlo con pacientes se supone que se va a combinar con un hidrogel cargado con bacteriófagos, etc.
No sé si sabías o tenías alguna idea de cómo ese relleno del hidrogel puede afectar a las propiedades físicas y, por lo tanto, por ejemplo, a la capacidad de absorción que tiene el hidrogel del exudado de la herida o cosas por el estilo. Sí, bueno, esto lo que os he presentado es como la parte más preliminar de desarrollo del scaffold, pero ya empezamos más allá, ya tenemos algunos hidrogeles desarrollados. Por ejemplo, el hecho de conseguir un hidrogel que podamos meter en forma líquida dentro del scaffold poroso y luego gelificarlo in situ, eso ya fue un mundo, porque tienes que encontrar la técnica, porque hay hidrogeles que igual ya alguno de vosotros lo sabéis, que necesitas añadir un entrecruzador. Este entrecruzador además puede tener problemas de toxicidad, del glutaldehído, todas estas cosas. Yo he intentado buscar algo súper bio, cero tóxico y bueno, lo hemos encontrado. Ahora estamos trabajando con quitosano cuaternizado y ya hicimos algunas pruebas de TMA comparando, y el scaffold sigue teniendo sus propiedades maravillosas. La verdad que el PGS es súper resistente. Es que os iba a traer para que lo vieseis, es como una esponjita, es que es como una tirita, se puede rellenar, no pierde sus propiedades, y evidentemente las propiedades del material final va a variar tanto de lo que es la propia propiedad mecánica del scaffold y del hidrogel que le metas, porque cada hidrogel, los hidrogeles de alginato pues tienen un módulo de a lo mejor unos 1000 pascales, pero luego tienes unos hidrogeles que son mucho más soft, mucho más cremita, y eso te va a variar las propiedades finales del producto que tengas. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con diferentes hidrogeles y todavía no tenemos uno claro. Vale, perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, como acabas de comentar lo de la toxicidad y demás, y yo que trabajo con médicos en la facultad, quería preguntarte, bueno, has comentado lo de los apósitos, ¿crees que se podría extrapolar en un futuro a tema medicina y demás para poder, bueno, como has comentado lo de los tejidos, para poder ayudar a los tejidos o la regeneración bueno, sí. Sí, o sea, realmente se podría utilizar incluso, a ver, nosotros no lo hemos testado en el laboratorio, pero yo creo que como un scaffold para la regeneración, para que las células crezcan ahí, e intentar, pues a lo mejor, suplir un hueso, algo roto, en lo que utilizas como un soporte para que las células vayan creciendo, y como esto se va biodegradando y los productos de biodegradación no son tóxicos, pues podría ser incluso una buena opción para usar dentro del cuerpo. Aunque la aplicación que nosotros estamos utilizando en este proyecto es como una tirita que va a ser más superficial, en un principio se podría llegar a utilizar in vivo dentro. Muchas gracias. Me has quitado la pregunta, iba a decirlo. Más o menos, no. Es que mientras lo estabas contando, yo estoy muy alejado del tema de los biomateriales, pero no tanto de la medicina. Entonces, mientras lo estabas contando, estaba pensando en grandes quemados. Entonces, ¿por qué? Pues porque es cierto que los biomateriales que se utilizan para la regeneración de articulares, etcétera, las propiedades biomecánicas, como la propiedad biomecánica de un hueso de verdad, no hay. O sea, es decir, y es muy difícil. De hecho, hasta para fabricar la Torre Eiffel pensó en el trabeculado óseos. Entonces, es muy difícil, entiendo que es muy difícil, pero en el caso de la regeneración tisular, o que ocurre en los grandes quemados, que hay quemados de primer grado, segundo grado, hay muchos tipos de quemaduras. La mayor parte de los problemas de las quemaduras, cuando el paciente se recupera, es que la piel nunca va a quedar igual, claro, pero porque el soporte estructural no hay soporte estructural. Entonces, ¿por qué? Pero porque cuando por el propio tratamiento, cuando un quemado se quema, entonces hay que desbridar, hay que quitar una serie de técnicas quirúrgicas que son tremendamente abrasivas. Y entonces, mientras lo estabas contando, yo digo, ostras, esto, como es un soporte estructural que es biodegradable con el tiempo y podría permitir el crecimiento del soporte tisular necesario para que luego esa quemadura quedara mejor, incluso hasta de aspecto, o sea, ¿habéis pensado en grandes quemados? Sí, también es una cosa que barajamos. Sí que es verdad que aquí, ya digo, lo estamos enfocando todo como a una tirita
Y de hecho, más que crecer dentro de las células, hemos pensado en lo contrario, porque yo me llegué a plantear cuántas veces nos ha pasado que nos hacemos una herida, nos ponemos una tirita y cuando te vas a despegar la tirita se te queda pegada y otra vez tienes que volver a cicatrizar, y eso con los heridos crónicos es un mundo, o sea, lo pasa muy mal porque constantemente, cada cura otra vez tienes que... es un infierno. Pensad que dentro de del dolor, que no se puede medir el dolor, pero objetivamente, probablemente el quemado es, digamos que es lo más doloroso y lo más, luego la regeneración tisular es bastante, no es bastante buena, por decirlo de alguna manera. Entonces, este tipo de biomateriales aplicados directamente sobre la piel quemada, que eso es otro motivo además, porque como has dicho, no afectaría a la actividad inmunológica. Entonces, no generaría ese rechazo. Entonces, por eso yo os invitaría a explorar eso. Sí puede ser. Sí, realmente yo creo que se podría, porque incluso aquí con los scaffolds porosos, si tú quieres que entren células, variando el tamaño de la sal, puedes conseguir poros más grandes, más pequeños. Y, por ejemplo, para la aplicación que yo os digo de tirita, así como spoiler de cosas que estamos haciendo ya ahora, hicimos una versión mejorada de este Scaffold 1.4 Mix, que es añadirle una capita de microsal súper finita, de modo que las células no pueden entrar. Entonces, podemos liberar ese hidrogel, podemos liberar esos fagos, esas nanopartículas con la curcumina, pero como las células no migran, no se te queda pegado a la herida. Y en caso de la regeneración tisular podríamos pensar en lo contrario, hacer unos poros más grandes, que las células puedan entrar, puedan empezar a regenerar, y al mismo tiempo que se va regenerando la piel, como este polímero podemos regular esas velocidades de degradación, se debe poder ir degradando lo que es el polímero hasta que solo queden tus células que han regenerado. Entonces sí, realmente se puede explotar esa parte también. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya hemos finalizado la sesión.